Consejera, sí que conocía que se había solucionado el problema de la niña que vive en Salillas de Oz. Claro que lo sabía, que se había solucionado ese grave problema de transporte escolar. Un problema que, lógicamente, es de su departamento, porque quien lo tenía que solucionar es usted. Pero yo creo que hay que hacer una reflexión. ¿De verdad usted cree que es necesario que la familia, el ayuntamiento, los grupos políticos, estas Cortes de Aragón tengan que denunciar públicamente esta falta de transporte escolar? No solo eso, sino que también los medios de comunicación se han hecho eco para solucionar un problema que nunca debería de haber existido. Esta niña se matriculó en febrero. Se le otorgó una ayuda individualizada a una familia que no tiene vehículo propio, con lo cual la ayuda individualizada no sirvió para nada. Pero el departamento tampoco hizo nada. Y como no sirvió de nada, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que todos los días la madre y la niña tienen que recorrer 1 hora para ir de Salillas de Oz hasta Oz de Barbastro. ¿Usted esto lo ve bien en pleno siglo XXI? Como decía, esta niña se matriculó en febrero y ante la falta de transporte, desde finales de marzo se viene denunciando. Pero es que el alcalde de Salillas de Oz es quien, por solidaridad y justicia social, ha llevado a esta niña hasta Oz de Barbastro a coger el autobús. Y, una vez más, quiero poner en valor el trabajo de esas alcaldías pequeñas por todo el trabajo que hacen en el medio rural. Pero es que esa responsabilidad es suya, es del Departamento de Educación, no es del Ayuntamiento. Desde que en febrero se matriculó la niña, en marzo se denunció, han pasado 2 meses, consejera, 2 meses. Y ahora, el 24 de abril, lógicamente, esta niña se podrá subir al autobús y no tendrá que caminar 1 hora. ¿De verdad, consejera, es necesario todo esto? ¿De verdad es justicia social que esta niña tarde 2 meses en solucionar el problema del transporte escolar? ¿Eso es igualdad de oportunidades para todo el alumnado? No, es dejadez de funciones. Tiene que hacer una reflexión. Mire, consejera, yo creo que a los menores se les protege, se les cuida y se les debe de garantizar una calidad educativa en condiciones. Y esta niña no lo ha tenido. Yo creo que no es de respeto, no es de recibo que la madre y la niña durante 2 meses hayan tenido que hacer este recorrido. Tiene que hacer una reflexión para que no vuelva a pasar, para que no tenga que venir el problema vivo a estas Cortes, a la comarca, a los ayuntamientos y a los grupos políticos, porque esto nunca debería de haber sucedido.